¿Has escuchado las frases: cuando soy buena, soy buena; cuando soy mala, soy mucho mejor? O ¿tienes una pistola en el bolsillo o es que te alegras de verme? Estas palabras se le atribuyen a la actriz Mae West, una de las primeras sex symbol de la década de 1920. Tal vez nombres como Sofía Loren o Rodolfo Valentino no te parezcan tan importantes hoy en día, pero fueron pilares en la construcción de este concepto. Figuras que sobresalen por su belleza y por despertar los instintos más sexuales de generaciones enteras. Y es que todos tenemos a nuestra vampiresa o nuestra femme fatal favorita, o a nuestro rebelde sin causa que nos hace soñar o suspirar. ¿Cuál es tu sex symbol más deseado? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Una vez más, como cada semana y otra vez en martes, estamos aquí pues reunidos para presentarles un tema, de esos que da gusto compartir. Hoy me acompaña el señor, que tiene un brillo muy peculiar, el señor Ente. Sí me bañé, público, en serio. El brillo es por la crema que me he hecho. Buenas noches a todos. Cada martes aquí endulzándoles el oído. Y esperemos que endulzándoles la tarde, la mañana, la noche, a la hora que nos escuchen. Otra semanita más en este podcast que está hecho y pensado solo para ustedes. Y una belleza exótica que tiene tintes originales, regionales, sistemáticos, unitarios de una localidad determinada. Sí, el señor Cosateno. No sé qué dijo el señor Gonzo, pero... Dijo que estabas guapo, ¿no? Creo. Bueno, pues Creo. Muchas gracias. No lo sé si es así, pero lo dudo, pero gracias. Yo sí lo pienso. Bueno, pues muchas gracias a mí. Yo sé que es porque me quieren. Y a lo mejor ahí va un poco lo del tema, ¿no? Pues muy buenas noches a todos, muchas gracias por escucharnos una semana más. De verdad nos da mucho gusto hacer este podcast porque seguramente ustedes están por ahí en sus actividades normales, a lo mejor en el gimnasio, a lo mejor en el quehacer, a lo mejor en el tráfico, atorados. Y nos gusta pensar, nos entusiasma considerar que les conferenciantes puedan ser un pequeño brío en su día y que verdaderamente les alegremos el oído, como dice el señor Ente, pero pues también un poquito de su vida, ¿no? Gracias por escucharnos y pues aquí estamos. Y la persona que hace que todo se vea diferente, se vea cute, se vea kawaii, se vea irruptivo o se vea en rosita con rojo, el señor de la iconoplastia, el señor Havoc. Hola, ¿cómo están? Hola. Hoy con voz sexy porque es sexy. Amerita. Así es. Y, Bueno, y eso. Por ahí se cayó un niño. Pues sí. Es que Hoy vamos a estar muy sexy. Puntual el señor Gonzo, puntual. es que estuve malito. Estuve, no bueno. La semana pasada. No mames, tienes creo que flemas ahí. Ya, mi líbido ya va volando allá como Sí, por, ya. no sé, por Puebla, yo creo ya. Y pues para usted que no está aquí y no vio ese escena, hoy vamos a compartir un tema con respecto al particular de ciertos personajes que encarnan la sensualidad de no solo su época, sino yo creo que toda una idea de deseo, ¿no? Es que más allá de los personajes, lo que queremos hoy platicar con ustedes es esta idea de los símbolos sexuales y no los palitos que forman al hombre y la mujer en la simbología sexual, sino las personas que se convierten en este término sex symbol, señor Cosateno. Bueno, sí, el concepto de sex symbol es una idea anclada pues a dos cosas. Al siglo XX, que es como el que ve nacer a todas estas figuras, pero el siglo XX por una razón, que es la cinematografía. Es decir, todo lo que empieza a salir en el cine
empieza a ser, por supuesto, algo diversificado, algo que todas las personas puedan ver, o la mayoría de las personas puedan ver, y por lo tanto, pues esa lejanía que implica el ser un actor reputado en una película, pues empieza a generar, por supuesto, pues un deseo, una necesidad de pues poseer a ese artista, ¿no? El sex symbol es una idea anclada, insisto, pues a este deseo que se despierta por las películas, por empezar a ver a personas atractivas o con un atractivo particular recurrentemente en el cine. Sin embargo, no podríamos decir que toda persona atractiva que aparecía en el cine sea una sex symbol o tenga esas características que son las de los sex symbols, ¿no? Hay ciertas cosas que nos hacen considerar a un personaje sex symbol o no. Claro. Que es curioso, ¿no, señor Cosateno? Que los símbolos, pues sería como lo contrario, ¿no? A estas personas que uno puede señalar y ver tangiblemente, ¿no? El símbolo es más como abstracto, ¿no? Tal vez yo hubiera pensado que sex symbols hacía referencia como a Helena de Troya, ¿no? Que es universal y que cada quien la pone como quiere, ¿no? Tal cual, o sea, la imagina a su modo, ¿no? En contraste a estos actores, pues que sí están definidos y que no son un símbolo, son... ¿Cómo sería? ¿El sujeto? Son más tangibles. Ajá. O más, digamos, concretos. Pero sí es curioso, ¿no? Que se les denominara así. Pues es que, bueno, el sex symbol ya definido, si queremos verlo así, pues es una persona famosa. O sea, como bien dice el señor Cosateno, nació con el cine prácticamente la concepción de sex symbol. Pero es una persona famosa que representa no solo el ideal de atractivo, sino de deseo carnal, de deseo sexual. O sea, es deseo carnal. Deseo carnal. Carnal, en serio, deseo. Que, digamos, y están hablando eróticos, de ahí abajo. Sí, de todo el cuerpo. Porque, por ejemplo, la concepción de la belleza en los principios del cine, pues era una belleza más como añiñada. Inocentona. Era una belleza inocentona que, pues era bella, pero no tenía este sex appeal, esta atracción. Malicia. Esta malicia, claro. Y en la historia, pues sí, como bien ha dicho el señor Havok en otros programas, nos remitimos al cine hollywoodense principalmente. Sí. Porque pues es el ámbito que más nos llega a todo el mundo, ¿no? Así es. Pues es tiene un término, se llama soft power. En Estados Unidos particularmente no es tan suave porque es evidente, ¿no? Que es para aumentar su poderío incluso en los medios de entretenimiento. Pero en otros países, como Japón, por ejemplo, que aunque no lo crean todos, nosotros fuimos, no víctimas, pero sí estuvimos expuestos al soft power de Japón cuando éramos niños. En Canal 11, cuando pasaban muchas cosas de Japón, de televisión abierta japonesa, gratis, porque a ellos les conviene extender su poder. O la BBC de Londres, ¿no? Que es famosísima, pero que es radio pública. Y sin embargo, como es gratuita, permite que todos los países estén presentes, ¿no? Y Estados Unidos lo que hace es utilizar a sus figuras, actores y actrices, como figuras ideales, así como aspiracionales. O incluso a veces, literalmente, de espías. De personas que metían y sacaban papeles porque se permitían, ¿no? El que estuvieran viajando, el que estuvieran de aquí para allá. Así que pero bueno, eso ya da para otro programa. El punto es que a Estados Unidos siempre le ha convenido que el ideal lo sean ellos en todo sentido, ¿no? Incluido el ideal de belleza, el canon de belleza, que se transforma a partir del cine, precisamente. ¿Cuál sería, señor Cosateno, esta primer sex symbol que usted detectaría en la historia del cine? O que usted, porque a lo largo de la historia del cine ha evolucionado incluso la forma de ver a los sex symbols, ¿no? Sí, bueno, se habla mucho de personajes ya de los años 30 o de los años 20, aunque preceden al concepto de sex symbol, que más o menos se acuña
pues en los años 40, 50, por ahí, según algunas fuentes, aunque según algunas otras sí le precede. No hay un autor que se señale como el origen del concepto sex symbol. Sin embargo, en la historia del cine, en la historia de la belleza incluso, se podría plantear que personajes como Theda Bara, ojo, no es albur, Ojo. una de esas primeras protagonistas de la película de Cleopatra. Era una película basada en la historia de Cleopatra y en la historia de Shakespeare, de Marco Antonio, que se llamó, la historia de Shakespeare se llamaba Anthony and Cleopatra. Cleopatra, sí. De Shakespeare. Sí. Esta película se basa en esa historia, en esta obra de teatro de Shakespeare, y Theda Bara, así como lo siento, es la que la protagoniza. Un papel muy emblemático que, por ejemplo, Liz Taylor retomaría muchos años después, muchas décadas después, también imprimiéndole un sello de belleza y de sensualidad que hasta la fecha, digamos, en las industrias del consumo carnal, se replica mucho esa imagen de Liz Taylor, ¿no? Esos ojos violetas. Exactamente, y únicos, pero que incluso la misma Katy Perry usó esa imagen de Lisa Taylor en su video en algún video. Digamos, pero esto viene pues de alguna manera de entender que Theda Bara, cada vez suena más. Bueno, vamos a decirle Theda Bara para ¿Qué nombre tan duro? Así es. Bueno, le gusta, ¿verdad? Hoy viene filoso el señor. No filósofo. Pero este personaje, digamos, imprime este primer sello de sensualidad, aunque inocente, de nuevo. Es como una inocencia que quizás todavía nos remita a novelas como Lolita, por ejemplo, que es posterior. Por supuesto, la novela de Nabokov es posterior, pero que es una belleza inocente, ¿no? Una belleza que despierta. Ojo, esto es una línea muy delgada entre alguna perversión y cosas por el estilo. Sí. Pero la belleza inocente que despierta pasiones. Y que la otra forma de ver a este personaje de Theda Bara es como la primer vamp del cine, ¿no? Vamp, la forma corta de decir vampiresa, que una mujer que ya es como seductora, no solo bella, sino seductora. Y que el tipo de maquillaje, estamos hablando de que esta película es muda, incluso es de cine mudo, y que solo a través de la imagen y de las expresiones corporales de los artistas se daban a entender las cosas. Y es este primer acercamiento a la vampiresa que tanto nos gusta, ¿no? A la mujer provocativa, no simplemente bella, como diría Bart Simpson, mucho mejor que esa jirafona insípida, sino una mujer provocante, ¿no? Como el buen Chayanne diría. Sí, claro, no solo se remite a la belleza. En el lado de los varones, que también vamos a tocar en este programa, no a tocar literalmente. Yo quería. Bueno, si quieren, adelante, yo no me voy a interponer. Si algo no haré, será. Yo no te voy a detener. Pero abordando al concepto de varón en el cine como sex appeal, como símbolo sexual, pues tenemos al muy célebre Rodolfo Valentino, que digamos no conocemos en su trabajo, porque realmente sus películas no son algo que la mayoría de los, al menos latinos, veamos. Quizás el estadounidense promedio más o menos podrá tener un bagaje cultural del Valentino, porque pues en su país pone sus películas, pero nosotros lo conocemos como por la cultura popular. Bueno, por ejemplo, en American Horror Story, en Hotel, en la temporada que se llama Hotel, donde sale esta Lady Gaga, la historia va de la mano con la idea de que Rodolfo Valentino no murió cuando se dijo que murió, sino que se convirtió en una especie de vampiro zombie que quedó viviendo en ese hotel de la temporada de American Horror Story, ¿no? Entonces Rodolfo Valentino era como el hombre bello, ¿no? Sí. El hombre con elementos femeninos, que de esos elementos femeninos precisamente sacaba su belleza, su porte, su estilo, su lujo, digamos, como persona. Y eso es lo que atraía a las personas, a las mujeres, que las volvían locas absolutamente. Roberto, Pietro, Filiberto, Raffaello, Guglielmi, Di Valentina, Di Antonguela era el nombre. Híjole, mejor Rodolfo Valentino. De Rodolfo Valentino, y se le conocía como The Latin Lover. O sea, el amante latino, porque él era obviamente italiano. Era exótico como el señor Cosateno. Otro tipo de... ¿Estás diciendo que el señor Cosateno tiene facciones femeninas? Un poco. Sí. Y sí... Alguna mujer se le debe parecer. El primer rasgo que después retomaremos seguramente es que Rodolfo Valentino murió a los 31 años. Exactamente. Nació el 6 de mayo de 1895 y murió el 23 de agosto de 1926. 31 añitos, se nos fue bien joven, que también hizo películas mudas. Así es. De sus principales, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que vaya usted a saber de qué se trata. Y Sangre y Arena, ¿no?
Que como pues no las oigo, no sé de qué van. Así es. Pero el apodo de Latin Lover se lo dieron incluso en el cine. Él no se apodaba a sí mismo Latin Lover, sino que era un galán que no checaba con el estereotipo norteamericano, ¿no? Como bien decías, tenía facciones pues más italianas, Sí. más finas, no tan toscas a lo mejor como los galanes de ese momento, pero sin duda fue el primer sex symbol masculino, ¿no? Y pues seguramente aquí se popularizó tanto o a lo mejor no popular, sino pues los mismos polivoces, ¿no? Haciéndole un homenaje a Rodolfo Valentino con Gordolfo Gelatino. Gelatino, claro. ¡Ay, madre! El famoso polivoz que se disfrazaba de un Metrosexual. un metrosexual que Así era es. todo menos metrosexual, ¿no? O sea, Sí, o sea, y tenía el porte, se usaba traje, se metro- cuidaba las cejas. metrosexual. ajá, el bigotito Exacto. delineado, no que todo era maquillaje, con su mamá que siempre era el hijazo de su vida. Doña Naborita. Doña sí, Naborita. sí, no mal recuerdo. Entonces, pues ahí también le ponemos picardía a los mexicanos. Pero, digamos, avanzó el concepto después del cine mudo y llegamos, digamos, a la época de los 40, 50, cuando se establece pues la cinematografía ya de una manera más masiva, ¿no? Las personas ya empiezan a generar ídolos verdaderamente en el ámbito cinematográfico. Señor Gonzo, ¿usted qué le dice la figura de Marilyn Monroe? Que, sin duda alguna, en este tema que estamos abordando, pues es un parteaguas, ¿no? Sin babear, por Me favor. gusta el cover que hace de Personal Jesus, de Depeche Mode. Ah, no, ese es Manson, ¿verdad? Ah, bueno. No sí, puede sí. ser. De ahí tomó. Bueno, De ahí pero tomó. sí. No puede de ser. Sí, Qué chistoso, ¿eh? No, Marilyn Monroe. No, bueno. Ahorita que mencionas, ¿no? Que el sex symbol, pues, va de la mano del cine. Pues es que el cine ya es como... Bueno, ya ves que incluso ¿cómo le dicen? El séptimo arte. Sí. Pero que en realidad está el debate de que si es un arte o es la conjunción de varias técnicas, ¿no? Entonces el cine tiene esa ventaja de que agrupa todas las posibles expresiones y facilita la distribución, ¿no? Entonces yo creo que antes, si no se masificaba, ¿no? Esta idea del sex symbol era porque no podías llevarla al personaje a todos los rincones, porque pues, o sea, era carísimo, ¿no? Llevarlo de gira y pues también era como inhumano, ¿no? Así de andarlo llevando como en un King circo, Kong, ¿no? ¿no? Ándale. Pero ya con el cine, entonces sí, ya todo el mundo ya puede alinear, ¿no? Su ideal. Y Marilyn Monroe, bueno, pues como decía el señor Havok, no digo que necesariamente era espía, pero sí ella, al menos acá en nuestros gobiernos latinoamericanos, se siguió esta idea, ¿no? De que la mujer bella tenía que estar rodeada de las personas poderosas. Sí, sí. Entonces, en este caso, pues ella, híjole, ¿no? Pues se involucró sentimentalmente con en su momento, pues la persona más poderosa del mundo, que fue el presidente Capitán Kennedy. América. Y lo que es todavía más, digo, para uno que no es muy agraciado ni exitoso, ¿no? En el ligue, que es un poco más como de escándalo, es que Kennedy de por sí ya estaba casado con tal vez la primera dama más guapa que ha habido, ¿no? Que era Jackie Kennedy. Entonces es así como que, oye, o sea, Marilyn está por encima incluso, ¿no? De la belleza absoluta, prácticamente ideal, ¿no? Que era Jackie. Pero pues es que Jackie era la esposa buena, ¿no? Ajá, exactamente. Ajá, mujer, sí, bueno, sí. entonces ahí es donde viene esto, ¿no? De el sex symbol, pues, a pesar de que por concepto está limitando para un atributo, pues amplía más bien ese atributo, ¿no? A nuevos horizontes que por mero atractivo y deseo sexual, pues no se llegaban, ¿no? Que era, pues, tener autoridad. Porque Marilyn Monroe, aunque no ejercía así actividades a voluntad y eso, sí era el temor de pues los otros órganos. Y bueno, de ahí viene la leyenda negra, ¿no? De que no fue suicidio, ¿no?
lo que acabó con ella. Y No análoga, nos diga nada, señores de la CIA, por favor. Este hombre no nos representa. y análogamente, aquí en México, pues tuvimos a la doña. Que ella sí se involucró con políticos que a diestra y siniestra sí iban y le tapizaban de rosas comunidades y llegaba y le reclamaba, no me des rosas, mejor ponles agua a esos cabrones, ¿no? Y, o sea, que pasaba, ¿no? Esta situación del deseo carnal a poder. Y de hecho, pues María Félix decía, ¿no? Que todas las conversaciones y todos los temas hablaban de sexo, menos el sexo. Ese hablaba de poder. Y es lo que ocurre, ¿no? Con los sex symbols, que ya tienen este paso de utilizar el deseo, pues para una situación de autoridad, ¿no? Después de todo eso que nos va a censurar la CIA, Hablando así. señor Javo, Pues no sé si ellos tengan el poder como He-Man. o como He-Man, o les los obligan a hacer lo que hacen, ¿no? De sex symbol a sex slave, dirías. Yo creo que son imposiciones. Bueno, ahorita que lleguemos a ese momento, pero por ejemplo, en el caso de bueno, es que a mí, como ya lo sabrán si han seguido nuestras emisiones anteriores en formato como ya sabrán, ya lo hemos tratado en YouTube. Bueno, ya saben, la vez que nos... De hecho, les invito a que lo vean de nuevo cuando nos vestimos como lo que somos, es decir, unos caballeros. Así es. Yo menciono una revista que es Esquire, ¿no? Entonces yo particularmente desde muy jovenzuelo sí he estado en contacto con iconos de la moda, a actores y actrices, no directo, porque pues no estaría aquí con ustedes, chavos. Sí, la verdad, ¿no? Lo que Pero sí como imagen, como fotografías y demás, productos varios. Y siempre salía, o muy seguido salía a relucir iconos masculinos, casi siempre Marlon Brando, por ejemplo, o James Dean, ¿no? Lo curioso de James Dean es que murió muy joven, así como Rodolfo Valentino. Y también como Marilyn. Bueno, no quiero entrar en teorías de la conspiración. Duda. Pero son figuras que permanecen jóvenes para siempre, como lo que mencionábamos de la foto de Kafka. No escuchen nuestro especial de Kafka, por favor. es. Pero al morir, explotan su imagen, ¿no? Incluso en situaciones en que seguramente el actor o sus representantes no pensaban, ¿no? Como por ejemplo eso de ser un icono de la moda o un representante de la masculinidad. Que por cierto, hasta hace no mucho era de la masculinidad heterosexual. Así es. Pero resulta que quizás no era tan heterosexual, que tenía relaciones por lo menos bisexuales y curiosamente con otro sex symbol que era Marlon Brando. Dice James Dean usa camisas hawaianas y solo hay dos tipos de camisas hawaianas. Dice guapo, soltero y otoñal. Seguro actor. Y ahora James Dean se convirtió en un sex symbol gay. Ya ni siquiera es tan la masculinidad hegemónica, sino que ahora es más reconocido como un icono gay. Pero no sé si estén de acuerdo en que, por ejemplo, la extinta Norma Jean, que era el verdadero nombre de Marilyn, y las personas tan bellas como Marlon Brando y James Dean, que ya ahondaremos un poquito más en él, es que realmente la belleza es lo que los hace transformarse más allá de sus preferencias sexuales de cada uno de ellos. Sí. Es esta como presencia tan poco, valga la redundancia, presente en el mundo, esa belleza casi única que los hace estándares o estandartes. Pues yo quería retomar lo que dijo el señor Gonzo de Marilyn, lo que dijo el señor Cosateno, ¿no? De la mujer no mala, pero sí que está en el extremo
sensual y sexual del espectro. Y en el caso de James Dean, por ejemplo, pues su película icónica es Rebelde sin causa. Así es. Entonces la rebeldía está de la mano de a mí no me van a decir qué hacer, y eso es muy atractivo porque pues somos muy instintivos al final de cuentas. O bien requerimos de seguridad plena en el que haya un proveedor o una mujer en casa. Escuchen nuestro episodio del juez, ¿no? O bien lo contrario, ¿no? Aquello que te mueve, te lleva a lugares prohibidos, ¿no? Ajá. Lo más prohibido es lo más deseado. Exactamente. Entonces, él se convirtió en el rebelde por excelencia. Sin causa, además. Entonces, además de ser bonito, o sea, porque sus rasgos son tienen cierta fineza, que no es tan masculina en el sentido más primitivo. Más Schwarzenegger o Stallone. Exactamente. Pero el hecho de que sea rebelde es muy masculino. Aunque, como decía hace rato, ya actualmente ya no es tanto, porque ya se han deconstruido las figuras y demás, y porque él seguramente mantenía encuentros. Ahora, los mantenía, según dicen, como incluso Marilyn, ¿no? Que era para ir subiendo, para ir escalando, para colocarse. Y le funcionaba, solo que él pues tenía que... Así como Brendan Fraser, por cierto, ¿no? Saludos, Brendan Fraser, según nos está escuchando en este momento. Brendan Fraser, su gran... A que vengas a este... regreso últimamente. Que regresó, pero estaba en la lista negra porque alguien, un productor, hombre, se había metido con él y con su poder decidió que ya no iba a ser... él no un sex symbol, pero sí una figura altamente sexualizada y muy atractiva, ¿no? Que es lo que le decía el señor Gonzalo hace rato, que no es que ellos tengan el poder o lo ejerzan, sino que les obligan a hacer, ¿no? Y ahí ya podemos hablar de las teorías de conspiración. Los de los deshumanizan etcétera, y se etcétera. vuelven símbolos, ¿no? Exactamente. Sí. Es que, por ejemplo, nada más para que se den cuenta el impacto, ¿no? En 1953 se estrena Los caballeros las prefieren rubias. Sí. Con Marilyn Monroe, que fue la película que la detonó a la fama. Sí. Y justo ese mismo año, una revistita que por ahí duró muchos años en publicación, que ahora creo que ya ni existe de manera física, Playboy, saca su primer número con ella en portada y con mucho más de ella en las páginas, ¿no? Y James Dean, y era una mujer que detonaba sexualidad, ¿no? No solo sensualidad, sino sexualidad, ¿no? La famosa escena icónica de la coladera en Manhattan, claro, en Nueva York. Por el otro hasta ad nauseam. Ajá. Y por el otro lado, James Dean, que empezó haciendo comerciales de Pepsi Cola. Ajá. Y que se volvió tan famoso. Y aquí, yo viendo las fotos de James Dean, dije, pues este güey también podría haber sido Steven Rogers o... Sí, sí. Claro, o sea, el estereotipo, creo yo, de sex symbol masculino se sigue conservando más que el femenino. ¿Ustedes qué dirían? O sea, que no ha mutado mucho. Por lo menos el masculino siento que no ha mutado tanto. Claro, de hecho, básicamente como que se traspasó a la industria de la música, por ejemplo, con los Beatles, que también representaron como cierto símbolo de masas, que no siempre se convirtió en sexual, pero muchas veces sí, ¿no? O sea, finalmente a los Beatles les gustaban a las mujeres y gritaban por ellos, ¿no? Aunque no eran particularmente atractivos. No. Era la rebeldía, de nuevo, que se señalaba hace rato, como lo que les daba esa pauta. Y incluso podríamos hacer como un rastreo de que los rockeros y los personajes de la música siempre representan ese ámbito de contracultura. Sí, sí. Hoy quizás está como muy disuelto el concepto, pero ahí sigue estando. BTS, aunque por ejemplo sea un grupo que, bueno, es una belleza, digamos, extranjera, podríamos denominar que, digamos, comparten o no comparten ciertos rasgos de los cánones de belleza occidentales, pero terminan despertando pasiones en las adolescentes mexicanas o de cualquier parte del mundo, porque representan esa noción de rebeldía muy diluida, muy ya descafeinada, pero que sigue estando todavía más o menos. Incluso cuando el supuesto público al que va dirigido una boy band, en teoría,
no está dentro de esas actividades, ¿no? O sea, lo vimos en la película Red con Fort Town, que son 5, así de, güey, ¿por qué se llaman 4 si son 5, no? O sea, las reacciones de las chavitas, así. Bueno, uno que ya distingue ciertos gestos, dices, esa niña está teniendo esa experiencia, ¿no? No debería tenerla, pero la está teniendo porque ve al chavito, ¿no? Que Sí. sale cantando. Se convierten en sex symbols, aunque el estereotipo de belleza cambie. Claro, yo creo que el canon de belleza es una cosa, o sea, lo que uno podría considerarse bello en cada etapa de las historias o como tú quieras, no necesariamente se concibe como el símbolo sexual de una época. Madonna, por ejemplo, también se considera un símbolo sexual del ámbito de los 80s, y Madonna, pues por supuesto que podría tener o no ciertos rasgos que se podrían considerar bellos o no. También más adelante Lady Gaga va a pasar lo mismo con ella, ciertos rasgos que se podrían considerar fuertes, pero que no importa, o sea, finalmente el atractivo de estos personajes o personalidades es otro, no es la belleza estética, ¿cómo se llama? De los puntos áureos o de la medida áurea, o de la simetría, el canon, sino obedece a actitudes, a cómo se visten, a cómo se comportan, a las frases que usan, a quienes desafían, con quienes están de acuerdo, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es más una construcción alrededor del símbolo sexual, de actitudes y formas, que de lo que se ve en ellos, ¿no? De cómo se ven. No sé. Entonces, a partir de esto, y que ya hemos visto que la belleza no basta para ser considerado símbolo sexual, sino el señor Gonzo sería un símbolo sexual. Así es. Claro. Solo soy un símbolo. Muy bien. Asexual. Todos para arriba. Todos para ese símbolo, ¿no? ¿No? ¿Qué piensan de los sex symbols? ¿Los sex symbols nacen o se hacen? ¿Son producto de la mercadotecnia o de la belleza? Bueno, fíjate que voy a mencionar, ¿no? Un caso de un sex symbol que me tocó durante mi crecimiento adolescente. ¿Tocó? No, o sea, Con nombres. Aquí viene Nombres. Me Too. Sí, Me Too. no, Me o Too, sea, tú también. no, Sí. o sea, ahí otra vez iba a decir me tocó. No, ¿Otra vez te tocó? 2 veces. No, ma. no, Nombres. o sea, pude ser testigo de cómo aconteció el fenómeno. ¿Tatiana? Y era una persona completamente ajena a la farándula, que era el caso de un deportista, ¿no? Que fue David Beckham. O sea, el momento ¿Te tocó en el David Beckham? No, Seguro. no. Aquí estás con amigos, puedes. Tienes el micrófono abierto, señor Gonzo. Déjame. Bueno, le entonces decía. David Beckham pues pasó de ser el chavo que jugaba fútbol, lo disfrutaba, que era un futbolista, pero en el momento en el que se casa con Victoria Adams, De las Spice de Girls. las Spice Girls, que pertenecía, ¿no? a este También este a una grupo de símbolos sexuales, ¿no? Hay También que las Spice Girls. saberlo. Sí, o sea, inicios del siglo XXI, ellas eran pues, el Sí, top, sí, sí. ¿no? A nivel, digamos, de cultura occidental, pues eran las chicas más top, ¿no? Y bueno, se casa con una de ellas y de pronto cambia completamente, y se vuelve el hombre más deseado, más imitado, más influyente de la primera década del siglo XXI, ¿no? Incluso explota, ¿no? El término de metrosexual. Y bueno, ahí está Amanda Titita con su himno. Y bueno, ahí viene todo esto que decimos, ¿no? De la autoridad que tiene el sex symbol. Ya viene acompañado, pues, de una industria que se nota, ¿no? El diseño, porque saben por dónde llegarnos a todos, así. Hasta el número que portaba venía pensado, ¿no? Con cierta logística de, a ver, vamos a buscar, ya quítate la idea de que el centro tiene que ser el número 7. No. Vas a agarrar aquí el número que tiene historia en Estados Unidos, que es el 23 por Michael Jordan, que es la chingada. Y vas a portar 23 y te vas a cortar el cabello así y te vas a tatuar esto y te vas a vestir de esta línea y tienes que jugar en Los Ángeles, ¿no? O sea, si no estás en Manchester, tienes que ir a Los Ángeles, California, y tienes que verte rosita y así. Entonces ahí es donde ves
que efectivamente el sex symbol, y pues dado que es un término pues industrial, pues está construido. No naces. Tal vez puedes nacer con aptitudes para llegar a hacerlo, pero definitivamente sí está construido. Ok. Sí. Yo opino parecido al señor Gonzo. Inclusive, lo que dice el señor Cosateno, las actitudes y demás características agregadas, creo que también son planificadas, son planeadas. Uh-huh. Creo que también depende de a qué sector están dirigidos, como por ejemplo lo que decías de BTS, es para adolescentes sobre todo. No quiere decir que se limite a adolescentes, porque los adultos pueden perfectamente disfrutar del producto, y esa es la cuestión, que es un producto al final de cuentas. También le tocaron al señor Gonzo los de BTS. También qué rico, güey. También. Saludos, ¿sí? Cassandra, que es bien fan de BTS. Y para mí, yo no creo que sea fortuito que alguien con ciertas características se plante como un sex symbol. Tiene que haber un apoyo de la industria. Ya si además de ello está aderezado con características primigenias de la masculinidad o de la feminidad, o con ciertas actitudes ante la vida, pues que mejor, pero aún así yo creo que son construidas. Eso no quiere decir que sean sex symbols exclusivamente por la belleza física, sino que todo aquello agregado también les da ese potencial, como en el caso de Lady Gaga. O actores que no son tan agraciados físicamente como Benedict Cumberbatch. Que en determinados momentos, y ahí es donde yo no estoy tan seguro de qué grado o experiencia o situaciones debes de tener o de cumplir para convertirte en un sex symbol. ¿Dónde empieza el sex symbol? ¿Dónde termina la figura guapa de turno? El actor o actriz de moda, y comienza el sex symbol. Para mí tendría que ser también por tiempo, ¿no? O sea, ya pasó determinado tiempo, vigencia, como Madonna, que sigan vigentes, como James Dean, o que los obliguen a seguir vigentes, más bien. Y yo creo que eso es lo que le daría ese término, ese título de sex symbol. Yo creo que hay parte de, por supuesto, una planificación, como todos los productos industriales, dígase del cine o dígase de la música, hay una planificación detrás. Pero es curioso que se utilizara el concepto símbolo a la hora de hablar de estos personajes, y no ícono, ¿no? Quizás. Bueno, a veces se usa, ¿no? Pero creo que el más difundido, al menos en el concepto popular, es el de símbolo. El símbolo, no me dejará mentir el señor Havoc, tiene como un peso mayor que el de ícono, ¿no? Tampoco Humberto Eco te deja. Tampoco Humberto Eco, en su tratado de semiótica, me dejaría mentir. Que el símbolo pues tiene una carga significativa, una carga conceptual mucho mayor y poderosa que el del ícono. Es un meme. Podría ser un meme, pero no solo, ¿no? O sea, también. Entonces, el que se utilizara un símbolo, yo creo que tiene que ver con también una construcción de las personas. O sea, las personas, por más que tú les planifiques un símbolo sexual, te voy a poner un tema, bueno, un ejemplo burdo si quieren. Cosita. Alguna vez se intentó hacer Timbiriche, la nueva banda, ¿no? Es decir, se planificó, se hizo un reality show muy bonito, bueno, se logró, bueno, por eso. Se intentó hacer ahí una serie de personajes que se parecieran a los originales o que más o menos representaran las características, pero pues no pegó ni con cola, pues eso, ¿no? O sea, me pasan a perdonar. No. Saludos, Shurem. No pegó, yo sí tengo tu disco. Pero bueno, es decir, aunque haya una planificación, finalmente tiene que haber un grado de objetividad a la hora de aceptar el icono. Y supongo que tiene que ver con las características también de la época, ¿no? Bueno, a lo mejor pensemos en un símbolo, por ejemplo, en los ficticios. Me viene a la mente, a lo mejor los símbolos sexuales ficticios, dígase Jessica Rabbit, por ejemplo. O la luchadora de The King of Fighters, esta que tiene prominentes pechos. Mai Shirano. Exactamente. ¿Cómo lo dice el señor? Mai.
No puede ser. No, pero fíjate que de ese videojuego no sería mi waifu. ¿No? No. Yori es tu Blueberry. waifu. No, es esta. Se llama Vanessa. Ah, Ah, la que era transexual. O, No. o Morgan, ¿no? que Sí. también. Sí. Morgan, que es otro icono. Morrigan. Perdón, Morrigan. Morrigan. Que es Sí, otro sí. símbolo sexual de los videojuegos. O sea, estos son ficticios. Yo creo que hay, por ejemplo, todos los símbolos sexuales que emergen de la cultura pop y que son ficticios, están planificados para ser básicamente sexuales, ¿no? Ujú. Pero no se sabe si el público los va a convertir en esos símbolos o los va a elevar a ese grado de simbología. Yo creo que pasa algo más o menos análogo con los símbolos sexuales planificados, dígase Madonna, o dígase Lady Gaga, o dígase quien quieras, ¿no? Quien se te antoje y gustes y mandes. Hay una estrategia, por supuesto, pero termina habiendo un no sé qué sé yo, que nos hace decir Johnny Depp, o Scarlett Johansson, o de nuevo pues, O tu Madonna. novia, ¿no? Ana Taylor-Joy, O que Anna en teoría Taylor-Joy, no exactamente. entraba, ¿no? No Exacto. tendría que O entrar. vámonos con los más feos, Steven Tyler, el vocalista de Aerosmith. O para ti Tom Hardy, ¿no? Bueno, Tom Hardy que también termina despertando muchas pasiones. Es decir, Ryan son Gosling. que no son particularmente atractivos, pero que responden a una estética particular de su época que los termina convirtiendo en símbolos sexuales. Yo creo que todos están planificados, sí, pero no todos alcanzan ese estatus. O sea, hay un tantito de estrategia mercadotécnica y un tantito de objetividad estética, ¿no? A la hora de pronunciar. Es que hay mercado para todo, ¿no? Entonces, Claro. Sí. Es Pues es que a mí, ya para irnos despidiendo, yo creo que el símbolo sexual cada vez es más fabricado. Por este viaje que hemos hecho de figuras como Valentino, como Te da vara, bueno, Te da vara. ¿Quién te da vara? Rodolfo Valentino. Ya quisieras, güey. Ya quisiera yo. Por aquí pasó Rodolfo Valentino. lo tuve que googlear porque lo confundía con Valentino Lanús. Con Charlie Valentino. Ya descanse en paz, gran cómico mexicano. Pero creo que el concepto de símbolo sexual cada vez es más fabricado. Porque bellezas como James Dean o Marilyn Monroe eran bellos prácticamente por naturaleza. exactamente, y que también en la época no teníamos los avances. Los recursos. De medicina, ¿cómo decirlo? Estética. Y tomando un ejemplo del señor Gonzo, Cristiano Ronaldo estaba bien feíto cuando empezó, Sí, ¿no? sí. Y lo hicieron símbolo sexual a base de ponte a hacer ejercicio, a base de cirugías Bueno, él plásticas. quiso hacerse, ¿no? Pero, o sea, todo Porque era vio que para ser ícono de su disciplina tenía que ser galán o que ser guapo, o sea, que estar dentro del estereotipo de belleza. Y esto, pues algo. Aparte que a lo mejor no les interesaba a personas como Maradona o Pelé de los O antiguos. al mismo Messi, que es contemporáneo suyo. No les interesa, a él sí se convirtió en un símbolo sexual más allá del fútbol, porque no solo les gusta a las personas que están dentro del fútbol o que les gusta el Sino que fútbol los ven soccer, atractivo. sino que es un Claro. ícono sexual de la actualidad todavía, ¿no? Sí, sí. Entonces creo yo que los símbolos sexuales cada vez más se crean con todo lo que existe en el medio. Pero Pero bueno, bueno, pues esto. más Oiga, o menos- señor Ente, usted que es tan interesante, ¿dónde lo encontramos? ahí, aquí estoy. Soy un ente. es cierto. Por el momento, ya ahí vienen mis redes sociales, se los prometo. Ahí abajito. Ahí nos va a abajito, apuntar. sí, no. me refiero ahí abajo. Ah, no, Ahí abajo. Ahí abajo de la Pueden descripción. empezarme a buscar como Soy el Ente. Ahí estoy principalmente en Facebook y no les prometo el TikTok porque no se me da mucho, pero el señor, nuestro ángel de la guardia ya me está viendo, pues como que no. TikTok y con shishotas, dice. Bueno, en Facebook, en ¿cómo se llama esto? TikTok y Instagram. Ok. Por el momento soy el ente. No me busquen, a menos que me quieran encontrar. Ok, sí. Está. ¿Quién me gusta? Ya. Señor Pues Cosateno, yo usted. igualmente tengo Facebook, tengo Instagram, me pueden encontrar como con mi contraparte civil, que es Omar Mejía Compositor. Ah, caray, ¿quién? Omar ¿Qué? Mejía Compositor, sí, lo siento. Pues, ni modo, ¿Expósito? no, compositor. En Facebook y en Instagram igualmente me pueden encontrar ahí. Ahí espero que aparezcan por aquí abajito las redes sociales correspondientes. Pues muchas gracias. Señor Havok. A mí ya saben que me encuentran como @Havok2049 en todas las plataformas. Bueno, no en todas. Solo en Hi-Fi, En el MySpace. YouTube azul.
Todavía no, pero ya Ahí mero, va, ahí ya vamos, mero. ahí vamos. Pero sí, por lo menos Probablemente, en ahí Instagram, en estaremos Twitter pronto. ¿Y usted, señor? y Gonzo? TikTok. Bueno, pues principalmente ahí en la del pajarito. No En Twitter. juegues. Me encuentran como él es Abraham, diría el señor Cosateno, el alter ego. ¿Él es Abraham? Él es Abraham. Ah, Arroba él es Abraham. ¿quién? Porque yo dije, él es, dije, ay, ya habla inglés, este cabrón. No. Así como suena. Abraham. Y bueno, pues yo fui Gonzo y fue un placer estar con ustedes en esta ocasión. Una vez más, fuimos Les Conferenzans. Síganos la próxima semana. Sí, claro, y las redes de nuestro ángel de la guarda. No, dice el señor productor que no digas babosadas y que des las gracias a la gente que nos Muchas escucha. gracias. Gracias. Gracias por escuchar. ¡A la próxima! Bye. Suscríbanse, compartan. Adiós. Bye. Así te la traigo.